Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. De la cuarta y última unidad. ¿Qué analizamos en esta cuarta y última unidad? Vamos a hablar de los sindicatos. Vamos a hablar de las coaliciones y sindicatos, requisitos para constituir un sindicato, el acta de asamblea constitutiva, los derechos que se tienen dentro de los sindicatos. Y también voy a hablar un poco del procedimiento de huelga, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué son los sindicatos? Coalición. Vamos a ver la diferencia entre coalición y sindicatos. La coalición es una unión temporal sin registro de por lo menos dos trabajadores o dos patrones que solamente tienen por objeto la defensa de sus derechos. Por ejemplo, vamos a poner este caso. Ahí va. Resulta que se ha rescindido la relación laboral para varios trabajadores y estos deciden acudir en coalición para ir en contra de el patrón. ¿Sale? En este caso, lo que están reclamando ellos, pues es una cuestión en la cual pretenden de forma conjunta combatir, en este caso, el motivo laboral que tuvieron con su respectivo patrón. No requiere un registro. Como bien se establece, es una unión de carácter temporal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mientras que el tema de los sindicatos, aquí sí vamos a mencionar que tienen por objeto, ¿sale? Se van a constituir de forma permanente. Se tienen que registrar ante ¿dónde se van a registrar los sindicatos? Bueno, el sindicato se va a registrar ante una autoridad que en este caso es el Centro Federal. Aquí voy, ¿eh? Así se llama, Centro Federal de Conciliación, ok, y Registro Laboral. Muy bien. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Vamos a ver, compañeros, que este Centro Federal tiene dos competencias. Muy bien. ¿Cuáles son esas dos competencias? Una competencia es como autoridad de conciliación, ¿vale? En conflictos laborales de naturaleza federal. Conflictos laborales. Competencia, artículo 123, apartado A, fracción 31. Muy bien. Ok. Después destacamos la cuestión referente a inciso B. Ok.
¿qué vamos a mencionar? Bueno, también es una autoridad registral que se va a encargar de registro de contratos, de registro de reglamentos interior de trabajo y también una autoridad donde se registran los sindicatos. Contrato colectivo. Ok. Contrato, ley. Muy bien. Y también se va a encargar de expedir la expedición de lo que se conoce como la constancia. Ok. De, ¿cómo se llama la constancia? De representatividad. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces tenemos estas funciones tan importantes que va a realizar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Avanzamos, estimados amigos, y vemos lo siguiente. Muy bien. Está conformado por lo menos por 20 trabajadores, ¿sale? Y también tenemos 3 patrones, por lo menos. Normalmente las agrupaciones de patrones no se van a llamar sindicatos, se van a llamar de forma muy general como Cámara de Comercio o agrupación patronal. Muy bien. ¿Para qué se reúnen? Para el estudio, defensa y mejoramiento de sus derechos. Este es el motivo bajo el cual se están reuniendo en este sindicato. ¿Hasta aquí vamos bien con el registro del sindicato? ¿Sí? Muy bien. También hay que ver que la modalidad del tema del sindicato es evitar actos de corrupción y también, por supuesto, de que sean un instrumento de extorsión para la clase patronal. Pero bueno, vamos a seguir. Si tenemos comentarios, me dicen, por favor. Es muy importante que resolvamos las dudas. Continuamos. Ahí va. Hay varios tipos de sindicatos. Vamos a llamar a los sindicatos de trabajadores gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y de oficios varios. Empezamos con los gremiales. Abarcan al sector de un gremio en particular. Por ejemplo, vamos a poner un caso en particular. Como por ejemplo, ¿de qué gremio me podrían hablar ustedes, compañeros? ¿Qué gremio les viene a la mente? El campesino. Mm, sindicato gremial de campesinos. Es que ellos tienen otra agrupación, ¿eh? No es tanto sindicatos. Dígame otro gremio. Educativo. Bueno, sí, los trabajadores al servicio de la educación podría ser un ejemplo de un sindicato gremial. Abarca de trabajadores de determinada profesión, de determinada especialidad. Sí, por supuesto. Por Mineros. ejemplo, podría ser el tema de los mineros, por ejemplo, Los recolectores de basura. ok, educación, los mineros, los recolectores de basura. ¿Qué más puede ser? El sindicato de luchadores. ¿Qué más? ¿Qué otro les viene a la mente? Bueno, son varios, ¿verdad? Son varios de este tipo de sindicatos. Transporte. De transporte también, por supuesto. De trabajadores de la radio y la comunicación también sería otro ejemplo, ¿no? O sea, son varios los sectores de este sindicato, de este tipo de gremios. O sea, abarcan a trabajadores de una determinada especialidad. Muy bien.
Pero también tenemos otro tipo de sindicatos, como son los sindicatos de empresa. ¿Sale? Aquí no importa la especialidad, sino, por ejemplo, es la empresa en la cual ellos laboran. Y aquí tenemos, por ejemplo, el sindicato de Bimbo. Podrá abarcar a trabajadores de la industria panificadora, ok. Podría ser a lo mejor abarcar a trabajadores que, no sé, a lo mejor que se dedican a algo muy particular, la elaboración. Transportistas. Transportistas, exactamente. Ok, a lo mejor algún sindicato que se encargue de, de cuestiones referentes dentro del propio Bimbo. Bueno, varios sectores. A lo que voy es, aquí no se trata tanto de un gremio, sino son todos los trabajadores, independientemente de su especialidad, dentro de esa empresa, dentro de ese establecimiento. Esos son los sindicatos que se van a conformar a partir de este punto, ¿verdad? Los sindicatos de empresa. Tenemos otros que son los sindicatos industriales. ¿A qué creen que se deba este sindicato industrial, compañeros? ¿Cuál será su modalidad principalmente? La fabricación, la producción. Pero, ¿qué tipo de industria estamos haciendo referencia? No sé, se me ocurre la industria refresquera. La industria refresquera. Muy bien. ¿Qué más podría ser? La manufacturera. La manufacturera también. O por ejemplo, ya de forma muy general lo que venimos hablando, la panificadora, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. O sea, son algunos ejemplos que podríamos mencionar, pero tenemos a los nacionales de industria. ¿Qué creen que abarquen estos sindicatos nacionales de industria? ¿Qué creen, a qué creen que se refieran, compañeros? ¿A qué creen? ¿A qué, compañeros? A ver, muy rápido. De un Ahí va. sector, de Sí, un sí. sector específico en una industria, por ejemplo, de armadores o de vendedores. Ajá. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos nuestro país y en este punto vamos a encontrar, por ejemplo, sindicatos nacionales de industria. Es, por ejemplo, ay, que no sé cómo se llama este sindicato. Es este sindicato de la industria de la radio y comunicación, creo que se llama así, ¿eh? A ver, más o menos, sí, Citatir, ajá, es este. A ver, por ejemplo, este sindicato abarca a trabajadores de Televisa, a trabajadores de TV Azteca, a trabajadores de Imagen Televisión, trabajadores del Heraldo de México, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, este tipo de sindicatos tiene una gran influencia a nivel nacional. Es muy importante destacar la función que están realizando. Y vemos aquí, por ejemplo, una cuestión importante en relación de los sindicatos. Aquí vamos, deme un segundito, por favor. Tenemos, por ejemplo, sindicatos que en este caso también tenemos de oficios varios,
en la cual su propio nombre lo indica, ¿verdad? Va a abarcar a trabajadores de distinta especialidad. También, por supuesto, destacamos los sindicatos patronales, locales o nacionales, que como ya les dije, no se van a rebajar a llamarse sindicatos. ¿Sí? Vamos a empezar. Muy bien, muy bien, muy bien. Rápidamente, vamos a empezar. Tenemos, por supuesto, también a el registro que se va a hacer ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es muy importante tomarlo en consideración para su respectivo registro. Pero bueno, alguna duda que tengamos nosotros en relación de los sindicatos, compañeros, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Empecemos. Aquí vamos. Estatutos de los sindicatos. Capacidad y representatividad. Muy bien, bueno, los estatutos son los principios, son los valores, son hasta cierto punto los lineamientos generales que fundan y justifican a este sindicato. Los sindicatos tienen capacidad y representatividad. Una vez que se han constituido, tienen plena capacidad para contratar, tienen plena capacidad para comparecer en juicio, tienen plena capacidad para, de alguna manera, intervenir en la representación y en la defensa de los derechos de los trabajadores que se encuentran agremiados. Pero atentos, si se va a constituir un sindicato, recordemos, atentos por favor, por lo menos este sindicato debe tener ¿cuántas personas? Si lo recuerdan, ya lo hemos dicho. ¿Cuántas? 20. 20 personas, muy Como bien. mínimo 20. Como mínimo 20, exactamente. Pero ¿qué más? También requerimos, compañeros, que el sindicato, ¿vale? En este punto, represente a la mayoría de los trabajadores. Y a partir de que se constituye de forma semestral, tiene que actualizar su constancia de representatividad. Muy bien, esto lo debe cumplir el sindicato. A partir de este punto, el sindicato puede funcionar. Hay varios tipos de sindicatos. Tenemos los sindicatos blancos, ¿vale? Tenemos los sindicatos charros y tenemos los sindicatos rojos. Los rojos son de ideología marxista, ¿vale? Comunista. No hay diálogo, no hay acuerdo. Todo en contra del patrón, la lucha del proletariado, la toma del control de los factores de producción. Estamos en contra de todo lo que diga el patrón. No podemos someternos al patrón. El patrón es un explotador que tenemos que combatir. Pues Sí, tampoco lo ideal, ¿verdad? Y tenemos los sindicatos charros que están subordinados al patrón, que son sindicatos que sirven a los intereses de quién? Del patrón, ¿vale? Y los blancos son los que buscan acuerdos, son los que negocian, son los que dialogan, son los que pues de alguna manera buscan ese beneficio mutuo entre la producción y por supuesto también el trabajo que se realiza, capital y producción. Creo que son ideales para que funcionemos adecuadamente en la conformación de esta defensa por nuestros derechos. Avanzamos rápidamente y vemos aquí, por ejemplo, algunas cuestiones de obligaciones que tienen los sindicatos. 1. Informar a la autoridad
sobre su actuación como sindicato. Es decir, nosotros tenemos que informar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o también, por supuesto, en este caso, a las autoridades jurisdiccionales, muy bien, de la función que nosotros hacemos como sindicatos. Tenemos que estar abiertos a la fiscalización. Tenemos que estar abiertos a la cuestión de que en su momento la autoridad nos requiera que rindamos informes de qué es lo que estamos haciendo como sindicato. También, por supuesto, la de comunicar los cambios al de directiva. Es decir, si hay un cambio de directiva, lo que tenemos que hacer el conocimiento a la autoridad laboral. Tenemos un nuevo secretario general, pues bueno, hay que informar ese cambio de la directiva a la autoridad laboral para el registro de la nueva mesa directiva del sindicato. Tenemos que informar las altas y bajas que tengamos sobre nuestros miembros. ¿Qué miembros han salido del sindicato, pero también qué miembros se han venido incorporando? Prohibiciones que tienen los sindicatos. No pueden adquirir bienes que no se destinen a su objeto. Por ejemplo, que la líder sindical diga, pues yo quiero una casa en las lomas de Chapultepec y que me paguen todas mis cirugías. ¿Tiene que ver con la finalidad sindicato? O que digan, es que yo quiero que mis hijos en Dubái tengan sus automóviles Ferraris bañados en oro. No, ¿verdad? Tampoco intervenir en asuntos religiosos. Es que este sindicato está afiliado a la Santa Iglesia Católica o está afiliado a un grupo cristiano de tal naturaleza. No, no se debe involucrar asuntos religiosos y tampoco ejercer la función de comerciante. Fíjense que como sindicatos vamos a dedicarnos a la venta de determinados productos. No, eso está prohibido. No lo puede hacer. Y bueno, compañeros, es muy importante destacar lo siguiente. Atentos, por favor. Vamos a hablar de las federaciones y las confederaciones. Atentos. ¿Qué es una federación? Aquí vamos a ver. Muy bien. Sindicato, federación y confederación. Muy bien. Vamos a verlo. Primero, sindicato. Ya lo mencionamos. Conformado por lo menos por 20 trabajadores. Ok. Y la importancia de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Federación conformada por más de 3 sindicatos. Y es importante que esta federación se encuentre registrada en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Confederación. Ok, conformada por más de 3 federaciones. Ok. Y va también que ser objeto de registro en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Se entendió esto, compañeros? Entre sindicato, federación y confederación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Rápidamente, compañeros, les pido un favorcito, denme chance. Bien, estimados amigos, pues ya regresamos a esta sesión y rápidamente ya para llegar a los puntos finales sobre los sindicatos y empezar a hablar un poco sobre el derecho de huelga, vamos a revisar la cuestión de los requisitos para constituir un sindicato.
Bien, por lo menos requerimos 20 trabajadores. Es el número mínimo de personas que requerimos para conformar un sindicato. Por lo menos 14 años de edad. En este caso van a tener como representantes a un tutor, ¿sale? O en su caso a sus padres en ejercicio de la patria potestad. Muy bien. Tenemos que llevar un padrón sindical y tenemos que contar con una constancia de representatividad que vamos a actualizar cada 6 meses. Los requisitos de forma que debemos de cumplir para la constitución de un sindicato son el acta constitutiva. En esta acta constitutiva que vamos a ver un poco más adelante, se establecen todos los lineamientos bajo la cual se va a sustentar el sindicato. Los estatutos, que son los principios, que son los valores que va a conformar ese sindicato, la elección de la directiva y el respectivo patrón de socios. Muy bien, vamos a avanzar, mis queridos amigos. Y bueno, que en este punto verificamos qué es lo que va a contener el acta constitutiva. Aquí vamos. Muy bien. ¿Qué va a tener el acta constitutiva? Bueno, vamos a encontrar, mis queridos amigos, lo siguiente. Se presenta por triplicado y debe contener los siguientes requisitos. 1. ¿Quiénes están conformando esta asamblea? ¿Sale? 2. Los padrones que hacen las veces de lista de asistencia para ver que se cumpla con el quórum mínimo para la constitución de un sindicato. Debe presentarse el quórum, declararse en este punto y elegirse la mesa de debates. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Qué significa esto? Bueno, en este punto lo que vamos a tener nosotros es, pues bueno, ya conformando este quórum, vamos a organizarnos y vamos a establecer la mesa de debates, que hasta cierto punto es la agenda que vamos a seguir en relación a la conformación de ese sindicato y quiénes van a ser las autoridades que nos van a representar a partir de la constitución del sindicato. Tenemos que deberá insertarse la orden del día y decidirse qué fue lo que se aprobó en esa orden del día. ¿Vienes? Va a venir lo que se establece dentro de los estatutos y quiénes son los que aprobaron y forman parte dentro de ese acta. Vamos a elegir la primera mesa directiva y los puestos del estatuto, porque a partir de este momento vamos a tener vida jurídica y deberá firmarse por los miembros de la mesa de debates y también por la mesa directiva que nosotros estamos eligiendo. Recordar que es muy importante que nosotros vamos a solicitar el registro de este sindicato, ¿vale? Va a ser firmada la solicitud por el secretario general, por el secretario de organización y por el secretario de actas. ¿Qué es lo que vamos a presentar a la autoridad para el registro? Todos estos documentos: el acta constitutiva, la convocatoria, los estatutos firmados y el padrón que hace los efectos de lista de asistencia. Esto es lo que nosotros vamos a presentar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Por qué es importante saber lo que conlleva esta acta constitutiva? Compañeros, si se van a dedicar a la administración de las empresas, deben también tener conocimiento del tema de la función de un sindicato y cómo se constituye, porque parte de su actividad empresarial puede estar en la mesa directiva de un sindicato. Entonces, estos son elementos cruciales
que ustedes deben de conocer y que no pueden quedarse fuera del conocimiento que deben de obtener para la conformación de buenos administradores. Muy bien, continuamos y revisamos lo siguiente. Ahí va. Mande oración. ¿Todo bien? Ok, muy bien. En este documento vamos a presentar todo lo que hemos hecho referencia con antelación, la asamblea constitutiva de este sindicato. ¿Qué contiene, mis queridos amigos? Si se fijan, se está celebrando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 25 de septiembre del 2014. Se reúnen en el Salón Jamay, ubicada en el Hotel Arazazú, en Avenida Revolución 110, en el centro de Guadalajara, Jalisco. Aquí estamos integrados los trabajadores, docentes y administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, que a continuación se mencionan. ¿Qué es lo que tenemos aquí, compañeros, sobre este padrón? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ya les mencioné qué efectos tiene este patrón, este padrón. ¿Qué efectos tiene, compañeros? ¿Para qué sirve este padrón? ¿Qué referencia es? Pues pasar asistencia, ¿verdad? De los que están en este momento integrando, pues de alguna manera esta asamblea constitutiva del sindicato y que se cumpla con el quórum mínimo para el establecimiento del sindicato. Ahí va. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el objeto de la reunión? Como les mencioné, todo lo que habíamos visto con antelación hace las veces de lista de asistencia. ¿Cuál es el objeto de la reunión? ¿Qué dice, compañeros? ¿Qué es? Constituir un sindicato. En este caso, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Media Superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, cuyas siglas son CETEMCISEC Jalisco. ¿Sale? Bien. Aquí, ¿quiénes tenemos? Que por unanimidad se constituye la mesa de debates. ¿Quiénes tenemos? Al presidente, secretario y escrutador, allí dos vocales. Tenemos a Mónica Neves García, secretario Arturo Francisco Plasencia García, vocal Esther Alejandra Rodríguez Soto, y tenemos a otra vocal, a Marisol Zaragoza López. ¿Sale? En este acto continuo se designó por mayoría de 50 votos a los escrutadores Guadalupe Real Mendoza y Luis Pérez López, que estos escrutadores van a verificar que estén los votos necesarios para, en este caso, la conformación de ese sindicato. La orden del día. ¿Qué es lo que se va a discutir en esta orden del día, mis queridos amigos? Tenemos el objeto de la reunión. ¿Cuál es? Constituir un sindicato. Se discute la aprobación de los estatutos de este sindicato. Vamos a avanzar y vemos, por supuesto, la elección de los integrantes del comité ejecutivo, mesa directiva, así como las comisiones de vigilancia. Y tenemos, por supuesto, en este caso, la respectiva alusión para que se registre este sindicato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y las decisiones que van a tomar, en este caso, dentro de esta asamblea, que dicen que se aprobó por unanimidad de votos. Es decir, todos levantaron la manita y dijeron estar conformes con la conformación de esta orden del día. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? Sí. Nuestro sindicato va a contener lo siguiente. Aquí vamos. El objeto del sindicato. Por unanimidad, los trabajadores de la educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco han aprobado los siguientes estatutos, cuyos objetivos son los siguientes. Y aquí van todos los objetivos que tiene este sindicato. Muy bien.
El objetivo es que el sindicato mejore la defensa de los derechos de sus integrantes, estudiar y mejorar y defender estos derechos, vigilar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, fomentar entre sus miembros acciones que coadyuven al desarrollo de la vida académica y administrativa de sus integrantes, fomentar entre los miembros que coadyuven a la vida y el desarrollo académico y administrativo. Hablamos de la participación positiva sobre los objetos de este sindicato, proponer alternativas de solución sobre la problemática económica, política y social, y bueno, tantos rollos que aquí se pueden plantear. El lema oficial del sindicato es igualando condiciones de los trabajadores del CECITEC Jalisco en beneficio de la educación media superior. Señalamos el domicilio de este sindicato, el ubicado en el número 181 del Lago Avenida Mayore, en la colonia Arbolada, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco. Vamos a ver que se aprueban por unanimidad los estatutos y bueno, por unanimidad de votos se va a aprobar en este caso que vamos a designar al comité ejecutivo y aquí tenemos a los integrantes de este comité ejecutivo: secretario general, secretario de organización, secretario de actas, suplente, secretario de finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos y vemos la integración de la mesa directiva. ¿Quiénes la conforman? Secretario general, María Guadalupe Iñiguez Rodríguez; secretario de organización, Roberto Carlos Gamboa Dorado; secretario de actas y acuerdos, Francisco Javier Casillas Melchor; representación legal del presidente, en este caso tenemos a tal persona, y bueno, quedan elegidos para integrar la comisión de vigilancia por unanimidad de votos tales personas, ¿no? Para el periodo del 25 de septiembre del 2014 al 24 de septiembre del 2020, con las siguientes atribuciones de conformidad con los estatutos. Y bueno, todos estos rollos que bueno, son muy importantes que verifiquemos. Es muy importante verificar quiénes van a conformar la mesa directiva, porque a partir de este momento son los que van a dirigir el destino de este sindicato. También tenemos aquí la conformación de la Comisión de Honor y Justicia, quienes lo van a conformar. Todos los que han sido elegidos protestan su cargo y en este punto, compañeros, vamos a ver lo siguiente. Perdón, aquí va. Muy bien. Protestan su cargo, ¿sale? De cumplir de alguna manera con el cargo que les ha sido conferido. Y bueno, el secretario general que ya fue electo para representar este sindicato va a señalar a la persona que se va a encargar del registro correspondiente ante la autoridad laboral. Y ya no habiendo más pendientes de la orden del día, se va a dar por concluida esta asamblea y bueno, en este punto vamos a firmar todas las partes que han sido electas, el presidente de la mesa de debates, el secretario general y demás personas que conforman las autoridades a partir de la conformación de este sindicato. Si se fijan, los integrantes van a firmar también al margen de conformidad con la conformación de este sindicato. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, compañeros? El padrón de socios, en la cual lo que estamos viendo en este punto, que esto hace las veces de lista de asistencia y verifica que pues estas personas están conformes con la conformación de este sindicato. Aquí vemos quiénes están compareciendo y de alguna manera los compromisos que están suscribiendo a partir de este momento. Y bueno, ya tenemos la asamblea constitutiva y ya tenemos esta acta de asamblea. Una vez que esto ha llegado, vamos a ver los derechos que van a tener con los que conforman este sindicato. ¿Y qué derechos van a tener, compañeros? Vamos a ver lo siguiente. La autonomía. Esto implica el derecho de autogobernarse y de administrarse de conformidad con los estatutos. ¿Se entiende, compañeros?
Muy bien. Entonces, por supuesto, hay que tomar como referencia que el sindicato es independiente. El sindicato no se encuentra sometido al patrón. El sindicato va a tomar sus propias determinaciones. Después tenemos la cuestión de la admisión y exclusión. El derecho de aceptar libremente a sus miembros y excluirlos del su seno cuando no se apeguen a los estatutos de este sindicato. La titularidad del contrato colectivo de trabajo. Esto es algo muy importante porque puede ser que en una empresa tengamos dos sindicatos. Y en este punto, compañeros, uno de ellos será el titular del contrato colectivo. Esto implicaría que, vamos a suponer, tenemos 145 trabajadores, ¿ok? En total. Y vamos a ver quién representa el mayor número de trabajadores. Por ejemplo, de estos 75 trabajadores, vamos a revisar 145. ¿Cuánto sería una mayoría, compañeros? ¿Cuánto sería una mayoría? Bueno, la mitad tal vez. La mitad más uno, es decir, 73 trabajadores. 73 trabajadores ya hacen una mayoría. Los conflictos son complicados, ¿eh? Porque imaginen que el conteo esté muy cerrado, compañeros. Cuando se vaya a tribunal, esto no va a ser fácil, ¿eh? Les voy a decir por qué. ¿Qué ventaja tiene ser titular del contrato colectivo y no ser no ser titular? ¿Qué ventaja tiene? Problemas no son tuyos. Algo muy importante, compañeros. Si no soy titular del contrato colectivo, no hay recursos. No tengo la posibilidad de que se me paguen cuotas sindicales. ¿Y cómo voy a subsistir? Y si soy titular, ¿qué hay? Pues ya hay cuotas sindicales, compañeros. Es decir, es muy importante la titularidad del contrato colectivo. Ambos sindicatos tienen que tener acreditada su constancia de representatividad. ¿Sale? Es fundamental que esto quede perfectamente verificado. Tenemos que actualizarla cada 6 meses. ¿Sale? Esto es muy importante porque esto verifica que por lo menos sí tenemos trabajadores reales que conformen este sindicato. Bueno, los sindicatos vamos a verificar la unión. El sindicato debe ser una verdadera asociación para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y por supuesto también implicarían un tema de acción. ¿Qué significa esto? Emplear medios y técnicas para conseguir los objetivos. ¿Y cuál sería el objetivo, compañeros? La defensa de los derechos de los trabajadores. En este punto, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente, antes de concluir con esto, vamos a ver una cuestión que se refiere a la huelga. ¿Saben qué es la huelga, compañeros? ¿Qué es la huelga? ¿Quién me puede decir algo que conozca de la huelga? Es un paro de actividades por algún tema que no estén en acuerdo. Algún tema que no esté de acuerdo. Muy bien. Dice la ley federal, dice la Constitución que el derecho de los obreros y los patronos de iniciar la huelga. Y el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo dice que esta es una suspensión temporal, como usted lo indica, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Pero esa coalición representa la mayoría, ¿eh?
Esto es muy importante que consideremos, ¿eh? No puede ser que una minoría tenga un control sobre el derecho de huelga. La huelga debe ser representada ¿por quién? Por la mayoría de los Trabajador. trabajadores. ¿Sale? Entonces, una mayoría. Muy bien. Ahí podría aplicar la mitad más uno, ¿no? La mitad más uno, por supuesto. ¿Sí? Es decir, si tenemos nosotros 250 trabajadores, ¿cuántos representarían la mayoría? 126. 126 trabajadores. Acuérdense que no vamos a incluir ni a los directivos, ok, ni a los trabajadores de confianza. Muy bien, no los vamos a incluir, ok. Es muy importante que exista una situación de hecho real que amerite estallar a huelga. ¿Por qué ameritaría estallar a huelga, compañeros? Bueno, porque, pues de alguna manera, tenemos una situación de que hay que revisar contractualmente el contrato colectivo de trabajo y el patrón no acepta esa revisión. O de alguna manera tengo derecho a participar en utilidades y el patrón no me reconoce ese derecho. Entonces, compañeros, por supuesto que yo voy a reclamar la cuestión de la necesidad de la huelga. Debe haber una justificación real. ¿Se entiende? Ok. Acuérdense que debe haber una representación real. Debe haber una certeza de que la mayoría de los trabajadores estamos de acuerdo con esta huelga. Estamos conformes con que se suspenda la actividad laboral hasta en tanto no se resuelvan nuestras exigencias. Muy bien. Ok. Recordemos, compañeros, para que si como sindicatos nosotros que tenemos que intervenir en un movimiento de huelga, tenemos que tener a la mayoría de los trabajadores y tenemos que acreditar esa constancia de representatividad. Tenemos que exhibirla para que verifiquemos que nosotros representamos a los trabajadores. Muy bien. Ok. El ámbito de aplicación del derecho de huelga, vamos a dividirlo. Mande, compañeros, ¿todo bien? El ámbito de aplicación de la huelga. Tenemos el ámbito llamado espacial. Ok. Tenemos el ámbito llamado material. Tenemos el ámbito llamado personal. Muy bien. Vamos a explicar cada uno de ellos. Ok, ¿cuál sería el espacial? Los efectos de la huelga, ¿dónde se van a materializar? Pues en las instalaciones de la empresa o también en sus sucursales. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿A qué se va a limitar? ¿A qué se debe limitar, compañeros? Ya me lo dijeron ustedes. A la La suspensión de labores. Ok. Es decir, yo podría en este punto realizar actos violentos en contra del patrón o de las instalaciones de la empresa, No. ya sería una huelga ilícita. Me debo de limitar a suspender las labores y se acabó. Digamos que aquí básicamente es para que no rebases esa línea, tendrías únicamente que hacer un paro de labores. Obviamente al hacer eso afectas toda la empresa, ¿no? Sí, pero tú no puedes llegar y de pronto tirar a la puerta de la empresa, ¿no? O no puedes llegar y agredir a los trabajadores que no estén de acuerdo contigo, ¿no? Porque va a haber trabajadores que no estén de acuerdo. Y hay que respetarlos, ¿eh?
inclusive al propio patrón. Estaremos en contra de que no de que no hace caso a mis peticiones y será lo que tú quieras, pero hay que tratarlos con esa cortesía. Suspender la actividad y se acabó. Muy bien. La huelga que llega a actos de violencia, compañeros, es una huelga calificada como ilícita. Muy bien. En el ámbito personal, la huelga no es un derecho del sindicato. No, compañeros, no es un derecho del sindicato. Es un derecho de la coalición de trabajadores que representan la mayoría. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Sí. Entonces, no es el sindicato, es la coalición de trabajadores. ¿Cómo vamos a calificar la huelga? Bien, la huelga tiene una calificación que vamos a denominarla como huelga existente. Ok, huelga existente e inexistente. ¿Cuál es la huelga existente? Aquella que cumple con los requisitos tanto de fondo como de forma para llevar a cabo la suspensión de las actividades. Muy bien. ¿Y cuál es la huelga inexistente? La que no cumple con estos propósitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Esa coalición de trabajadores que representan la mayoría debe de designar a un representante. Este representante deberá de acudir a presentar la solicitud de la huelga ante el tribunal competente para resolver la misma. Y este tribunal lo va a remitir al patrón, ¿sale? Y al centro de conciliación para procurar de alguna manera resolver el conflicto. Entonces, el tribunal emplaza al patrón y también, en este caso, notifica al centro de conciliación. Va a procurar que lleguen a un acuerdo y que no haya necesidad de que estalle la huelga. A estas pláticas conciliatorias en la cual intervendrá el patrón y esta coalición de trabajadores, ¿cómo se le llama? Se le conoce como el periodo de pre-huelga. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Sí, compañeros? Sí. Sí. Ok. El patrón, una vez que es emplazado, tiene 48 horas para contestar sobre este escrito que han presentado los trabajadores y solicitarle al tribunal que califique la huelga y en todo caso que señale si es una huelga existente o inexistente. Si es existente, ¿qué va a pasar con la huelga, compañeros? ¿Qué va a pasar con la huelga si es existente? Va a continuar la suspensión. ¿Se entiende? Y si a juicio del tribunal la huelga es inexistente, ¿qué va a ocurrir? Tienen que regresar a la hora. Se Pues, para. Ajá. compañeros, pues ahora sí, con la pena, vas a tener que regresar. No es que quieras o no, te vas a volver a reincorporar. Y si no lo haces en un plazo de 24 horas, le doy la facultad al patrón de terminar el vínculo laboral contigo. ¿Se entiende? Por eso es muy importante la calificación de la huelga. Bueno, compañeros, si se autoriza la suspensión de las actividades,
sobre esa empresa no puede llevarse ningún embargo, no puede llevarse ningún gravamen o ninguna afectación que pueda perjudicar el movimiento de huelga que ha iniciado esta coalición de trabajadores. ¿Está claro entonces con este punto de la declaración de la existencia o inexistencia de la huelga? Sí está muy claro, ¿verdad? Sí. Ok. Otra calificación de la huelga es la huelga lícita e ilícita. Aquí lo voy a poner. Entonces tenemos la huelga lícita, ok, y la huelga llamada ilícita. Bien, la lícita se presume que es lícita cuando es producida por la mayoría, ok, de los trabajadores. Y además, estimados amigos, vamos a encontrar la cuestión de que esa huelga tenga un fin justificado, ¿sale? ¿Cuándo es un fin justificado? Bueno, la celebración de un contrato colectivo, la revisión del contrato, ok. ¿Qué más, compañeros? La declaración del tema de la reclamación de utilidades, ¿sí? Principalmente esos son algunos supuestos. Y la huelga ilícita, ¿cuándo se va a presentar, compañeros? Cuando los huelguistas ejerzan actos de violencia. ¿Se entiende? Si los huelguistas ejercen actos de violencia, pues olvídense. Y otra cuestión, imaginen entonces si la mayoría de huelguistas ejercen actos de violencia, olvídense. O también otra cuestión, vamos a verlo. Ok, ¿qué pasaría, compañeros? Mayoría ejerce violencia. Muy bien, ¿qué pasaría, compañeros, en el supuesto de imagínense ustedes de que de pronto estamos en una situación de guerra y la huelga tiene que ver con una área que sea importante para hacer frente a esa guerra? También la huelga se va a declarar ilícita. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, bien. Avanzamos. Y otra clasificación de la huelga también tiene que ver con la cuestión de la huelga que es justificada y la huelga que es declarada injustificada. Ok, la huelga justificada es aquella que ha calificado de fondo el juez. ¿Sale? El juez ya la calificó de fondo. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, Sí. también va a ser justificada cuando el conflicto motivo de huelga sea, pues de alguna manera lícito y bueno, se haya cumplido con el tema solamente de la suspensión de las actividades. Nada más. No podemos realizar actos contrarios. No podemos nosotros verificar actos violentos. Si el juez declara que la huelga es injustificada, se tienen que continuar con las labores, compañeros. Y si el trabajador no regresa a sus labores, podemos terminar la relación laboral con ese trabajador. Muy bien. Ok. Tenemos que representar a la mayoría. Tenemos que acreditar que somos la mayoría de los trabajadores.
porque no vamos a permitir que una minoría tome el control de la empresa. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. En la cuestión de la huelga por la firma de un contrato colectivo de trabajo, ya lo hemos mencionado. Aquí hicimos alusión que tenemos dos sindicatos que se pelean la titularidad de ese contrato colectivo. Aquí están estos dos sindicatos. El punto de la huelga es quién representa a la mayoría, porque el titular es el que debe de verificar la revisión contractual. Entonces, por supuesto, tenemos que resolver cuál es el sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores. ¿Está claro esto, compañeros? ¿Sí? Ok, muy bien. Continuando con todos estos puntos, es muy importante que el patrón puede solicitar después de un plazo de 2 meses que se revise nuevamente la huelga y que en todo caso se deje sin efectos la misma para que podamos continuar con esta cuestión de la suspensión de las actividades. Recordemos, los objetivos de la huelga son muy claros. ¿Cuáles son esos objetivos? Objetivo número 1. Atentos, por favor. ¿Cuál es el objetivo número 1? Ahí va. Primero, conseguir un equilibrio entre los factores de producción. Este equilibrio se va a presentar entre el tema de el trabajo con el capital, ¿vale? Que sea justa la retribución. 2, celebración de un contrato colectivo de trabajo, ¿sale? O también su revisión contractual. ¿Ok? Punto número 3, exigir el pago de utilidades. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ok. Y tenemos por último la huelga por solidaridad. ¿Qué significa esto, compañeros? Un tema de lucha de clase. Por ejemplo, si el sindicato del Politécnico se encuentra en huelga, el sindicato de la UNAM pudiese en esa unión de sindicatos universitarios apoyar a la huelga del sindicato del Poli, estallando también la huelga. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ya hemos mencionado la calificación de la huelga. Solamente la reitero para que la estudiemos. La huelga lícita es aquella en la cual pues hay una justificación para estallar a huelga. Hay una causa que nos motiva a los trabajadores a iniciar la huelga y está conformada por la mayoría de los trabajadores. La huelga ilícita es la que no cumple con estos fines, es la que no representa a la mayoría de los trabajadores. La huelga existente es cuando ya se ha suspendido, compañeros, las actividades. Es cuando ya, de alguna manera, se ha declarado la suspensión de las actividades. Y la inexistente
dice la autoridad, no me justificas tu huelga, no hay una causa que motive la misma, se deja sin efecto la huelga y regresa a chambear, porque si no, vas a terminar con tu vínculo, con tu relación laboral. Tenemos la llamada huelga justificada, que ya ha sido calificada por el juez. Y la injustificada, pues es a contrario sensu, ¿verdad? Esto significa que el juez ha dicho, no hay motivo para esta suspensión. ¿Y quién es responsable de la huelga? Imputable al patrón por no cumplir con el contrato, por no cumplir con las prestaciones, o al trabajador para declarar la ilicitud de la huelga, para declarar su inexistencia. Hasta aquí, ¿algún comentario, mis queridos amigos? ¿Alguna duda? ¿No? No. Ok, rápidamente vamos a hablar de cómo se inicia todo este procedimiento de huelga. Aquí va. Voy a poner los puntos que vamos a revisar. Empecemos. Punto número 1. En este primer punto vamos a señalar el pliego de peticiones. En este pliego de peticiones se le hace del conocimiento al patrón de lo que la coalición de trabajadores le está reclamando y le hace del conocimiento de no cumplir con su solicitud dentro de un plazo de 6 días, se estallará a huelga. Entonces, ese es el pliego de peticiones. 2. El objetivo de la huelga. Ok. La huelga, el objetivo es la celebración de un contrato colectivo. El objetivo es la revisión contractual. El objetivo es el pago de utilidades. ¿Cuál es el objetivo de la huelga? ¿Por qué la estamos iniciando? ¿Se entiende? Punto número 3. Decimos, ahí va, la fase llamada de conciliación. En esta fase vamos a tener al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a trabajar con la coalición de trabajadores junto con el patrón y van a procurar llegar a acuerdos. Van a celebrar pláticas conciliatorias con la finalidad de encontrar una solución. Si esto se soluciona aquí, compañeros, se acabó. Hemos concluido. Muy bien. Si no, vamos a continuar con el movimiento de huelga. Bien. Paso número 4. Como no hubo una conciliación, perdón, como no hubo una conciliación, entonces en este punto lo que vamos a tener aquí, compañeros, pues es una situación de que nosotros vamos a tener, pues que de alguna manera, remitir el escrito al tribunal para que el tribunal, ahí va, remitir el escrito con la finalidad de que el tribunal emplace al patrón y si el patrón no cumple con estos objetivos de la huelga, pues bueno, se suspenda la actividad. Vámonos al punto número 5. Aquí vamos en orden. Punto número 5. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, el patrón da contestación al pliego petitorio presentado por los trabajadores. Esta contestación se tiene que realizar
en un plazo de 48 horas una vez que se ha notificado al patrón. Muy bien. En el punto número 6 vamos a tener como tal ya la suspensión. ¿Sale? La suspensión de las actividades y por supuesto ningún acto puede gravar a la empresa porque para eso tenemos esta declaración de huelga y entonces pues la empresa no puede ser objeto de alguna situación que menoscabe su patrimonio. Entonces la suspensión de todo procedimiento contra la empresa. ¿Ok? ¿Se entiende este punto, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Ok. Punto número 7. Vamos a verificar aquí, compañeros, la cuestión de la audiencia que vamos a tener nosotros ante el tribunal. En esta audiencia, lo que vamos a procurar otra vez, en primer lugar, llegar a un acuerdo conciliatorio. Si lo solucionamos, hemos terminado con el movimiento de huelga, porque en el punto número 8 vamos a destacar la cuestión, estimados amigos, de la suspensión de las actividades declarada por la coalición de los trabajadores. Acuérdense que tiene que ser respaldada por la mayoría de los trabajadores. Muy bien. Ok. Punto número 9. Va a venir la calificación de la huelga por parte del tribunal. Muy bien. Declarando la huelga existente, la huelga inexistente, ok, la huelga lícita, ok, o la huelga ilícita, según sea el caso. Muy bien, ok. En el punto número 10 vamos a ver que si se declara la inexistencia de la huelga, entonces hay una consecuencia importante. Entonces tenemos la inexistencia de la huelga. Ahora, compañeros, pues bueno, tenemos que regresar a las actividades, porque si no, nos van a correr. Chau, chau. ¿Sale? Se va a declarar, pues que de alguna manera el patrón puede contratar a nuevos trabajadores. Tenemos que si la huelga es calificada como ilícita, ni siquiera hay la posibilidad de regresar a chambear, ¿eh? Ni siquiera. Aquí en este momento ya termina las relaciones laborales. Muy bien. Y en el punto número 12 destacamos la terminación de la huelga. Ok. ¿Por qué se da esta terminación? Porque el patrón cumplió en parte con el pliego petistorio o también porque el tribunal ha declarado que la huelga sea concluida y que continúen con las actividades laborales. Terminará la huelga porque las partes han llegado a un acuerdo. ¿Sale? Entonces, han llegado a un acuerdo. El patrón se allana a lo que piden los trabajadores. El tribunal ha dictado sentencia. Y bueno, en este caso, compañeros, hemos terminado la huelga. Todo esto es un procedimiento que considero que es importante conocer para saber qué es lo que ocurre dentro de una huelga. Pero bueno, sin mayor pues
cosas que debatir, pues hemos llegado a la conclusión, mis queridos amigos, de esta asignatura Derecho Laboral. Yo sé que hay muchas cuestiones que son algo complejas, que es una materia bastante que, pues de alguna manera muy nutrida, pero es importante que nosotros conozcamos, pues los derechos que tienen los trabajadores, cómo vamos a reclamarlos y por supuesto hablar sobre los sindicatos y la huelga. Creo que es un tema crucial, es un tema muy importante. No sé si hasta este punto tengamos alguna duda. ¿Algún comentario? Ok, bueno, yo sé que habrá bastantes dudas en general, pero bueno, rápidamente.